También un ayuntamiento comprometido, que es un facilitador para que todo esto ocurra, la infraestructura, gran parte del trabajo que no se ve. Necesitamos un grupo de 20 personas más o menos en primera línea y mucha más gente detrás, mucha más gente. Y necesitamos también en el molde que quepa todo el que venga para acá, ¿no? Necesitamos un horno donde hornear y un horno que va a ser pues Villanueva entero y algunos de sus caminos. Y necesitamos combustible, necesitamos leña que haga subir la masa en condiciones. Y ese es vuestro papel, que le cumplís perfectamente, igual que nosotros intentamos cumplir el nuestro. Lo mejor es que nos fusionamos y nos damos entre todos calor, y más un día como hoy, para que efectivamente la masa suba y esto pueda funcionar. Y Guitarrera funciona por el trabajo que hacemos una parte más pequeñita y por el entusiasmo y la participación de mucha gente, y como siempre, muchas gracias a vosotros por todo eso. Estamos, como digo, en la plazuela del cine, junto a la calle del Carpio. Y había pensado unas cuantas tareas, aunque hoy no está el día para pasear mucho luego, pero bueno, para la gente que vive aquí habitualmente o que viene muy a menudo, unas cuantas tareas. Y para los que nos visitan de vez en cuando, pues que tenemos también, ¿no? Aquí el balcón de hierro, el año pasado lo dedicamos al tema de la fragua, pues buscar también balcones, buscar por ejemplo un balcón, voy a dar la pista de la calle Real, un balcón que tiene nombre y fecha, pues buscarlo por la calle Real. Y tenemos las pollatas de piedra, que tengo una conversación siempre pendiente con Manuel, que yo mantengo que son 24 y Manuel anda por ahí, andamos dudosos en el número, que tenemos que seguir paseando por ella. Por decía, también había una botella de aguardiente en una esquina, en el suelo abajo, que la dejaban los hermanos del Rosario de la Aurora para cuando pasaban por ahí echarse un trago y comerse unos churros. No sé cuándo los hermanos llevarían la botella, pero hay varios candidatos de la cofradía a llevar la botella de aguardiente a la churrería. No vamos a decir nombre seguro, pero podríamos acertar seguramente, ¿no? Para esta receta necesitamos 1 kilo bien cumplido de memoria. Necesitamos 500 gramos de sonrisas. Necesitamos unas cuantas cucharadas soperas, o mejor un par de cucharones de ganas de hacer cosas. Necesitamos 2 sobrecitos de genio y otros 2 de carácter. Y necesitamos 1,5 litros de cariño. Y esto hay que hornearlo exactamente este año, ¿eh? Porque esto es una temperatura fija pero variable al mismo tiempo, cosas que pasan, ¿no? Pero este año esto hay que hornearlo exactamente a 92 grados. Así que
Aquí tenemos el resultado de la receta, más o menos. Tía Gregoria, un aplauso para ella. 400 en cuadrilla. Como estáis todos a reírme, no saco la ferronita. Bueno, vamos a empezar por las picadas, con una rebanada de pan mojada en agua y frita, con un poquito de azúcar. Fritas también, muy finitas. Esas se echaban miel, muy ricas también. Las floretas se hacían de otra forma. Había 4 o 5 mujeres así sentadas. Y la primera cogía la bolita y se la daba a la otra y la sobaba, se la daba a la otra y la sobaba, hasta que llegaba a la mano de la friturera. La friturera tenía una mesa con una lata puesta para que escurriera mejor. La daba y la quedaba finita como el papel. Y luego cogía, la extendía bien extendida y la hacía así, la cogía así de los picos así, la echaba así a la sartén, la cogía luego con el palo, así al beso del mandil, del perol, y esto eran las floretas. Lo que hacemos ahora son las flores. Venancia del alma mía, con cuánto gusto y afán, te preparo la enramada la víspera de San Juan. Los novios ponen a las novias almendras y caramelos, y yo te pongo una rosca porque soy panadero. Esta rosca que te mando, con perfumes olorosos, es prueba de cariño que te profesa tu esposo. Le darás a nuestros hijos a comer de la enramada, para que de mí se acuerden el día de San Juan por la mañana. Adiós, que ya me despido de tus flores y ventanas, y de ti no me despido, que pienso volver mañana. Queso fresco tomarás, que sea de cabras, y majarlo en un mortero. Y después de majarlo, echarlo en un barreñón. Y echarle un poco de harina bien cernida. Y echar adentro, tomar huevos y batirlo todo junto. Y después poner una sartén a calentar con manteca. Y desde que esté bien caliente, hacer unas torticas y echarlas dentro y freírlas de su espacio. Y tener miel y agua rosada de pétalos de rosa destilados en alambique. Y como se vayan friendo, échenlas en la miel. Y después sacarlas en un plato y echarles azúcar y canela. Esta es una receta extraída del recetario del maestro de cocina Ruperto de Nola, que lo escribió primero en catalán y que fue traducido al castellano en 1529 y editado en Toledo con motivo de la visita del emperador Carlos V imperial monasterio de San Jerónimo de Yuste. El actual de sus individuos son 38 monjes, los que se mantienen de sus rentas. Vendría después, en el siglo XIX, la desamortización de Mendizábal y de Madón, la desamortización religiosa y civil, que supuso la pérdida de rentas de la mayoría de los monasterios y en muchos casos su abandono y su pérdida tanto arquitectónica como de habitantes, de frailes. No siempre el monasterio de Yuste ha estado como le conocemos, porque el monasterio de Yuste se ha empezado a arreglar y a rehabilitar en la segunda mitad del siglo XX. Su deterioro en el siglo XIX fue grande y estuvo prácticamente en ruinas. La práctica se distinguió por la gran campaña que hizo en la prensa y las múltiples gestiones privadas que llevó a cabo en íntima colaboración con el director general de los ensayos subjetivos del tabaco de España, don Manuel Torres Serna, en pro de la implantación de dicho cultivo en la región extremeña y zona de Gata, cuya realidad actual se debe en gran parte a la labor